Le voy a invitar, mis hermanos, a que busquemos la palabra del Señor, continuando con la serie de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 21, leeremos hasta el final del capítulo. Habiéndolo encontrado, o bien siguiendo la lectura en la pantalla, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Le voy a invitar a que brevemente, así como está, oremos al Señor con reverencia. Padre Santo Celestial, nos prostramos ante ti, Señor, de corazón para poder recibir tu palabra. Rogamos, Padre, de que la inspiración tuya, Señor, sea la que tome todo este mensaje, Señor, sea la que haga llegar a los corazones de mis hermanos y también el mío, Señor, tu palabra, tu dirección, entendiendo, Padre, de que todo aquel que se sube aquí, Señor, es como la luna, Dios mío, no tiene luz propia, sino que simplemente proyectamos esa luz que nos fue regalada, que nos es impactada, Señor. Ruego, Padre, Señor, por mis hermanos, por mí, por todo aquel que verá este mensaje, y que todas estas palabras, Señor, tengan un solo fin y propósito en nuestras vidas, que sean encaminarnos a darte siempre la gloria a ti. Rogamos esto, Padre, por Cristo, mi Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos con la serie del libro de los Hechos. Nos encontramos ahora ya, acá vamos bien avanzados.
Y un detalle que es bien latente en toda la Escritura a lo largo de toda la Biblia desde el principio, es cómo Dios siempre se ha querido comunicar con el hombre. Usted lo ve que desde el principio Dios tenía una relación con él, y cuando esta relación se quiebra, Dios utiliza diferentes medios, siendo siempre un representante para estar en comunicación con el hombre. Y parte de la comunicación que Dios también ejercía estaba también los silencios que él guardaba. Tenemos, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, que es el caso de Abraham, siendo que Abraham fue llamado amigo de Dios, pero Dios hablaba con Abraham en intervalos de repente de 20 años. Pasaban que Dios visitaba a Abraham y después le entregaba la promesa y se iba, y no hablaba. También es latente ver el silencio de Dios cuando está enojado con su pueblo, o también como alguna señal de juicio, o simplemente también Dios de repente guarda silencio para mostrarnos en este relato bíblico qué sucede cuando Él no está actuando, no está presente. Y eso es lo que vemos en esta porción que acabamos de leer. Es grande el contraste que, si usted se dio cuenta, se genera entre cómo terminó nuestro hermano Bernabé en la mañana con el versículo número 20, que habla acerca de cómo crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y entramos en este cuadro donde Dios obviamente está presente en su soberanía gobernando, pero el Espíritu Santo le plació dejar registrado este alboroto, donde vemos a hombres que, si bien es cierto, habían sido alcanzados por la palabra del Señor, pero no habían sido transformados por ella, sino que por el contrario estaban siendo afectados por la palabra. Vimos todo hacia atrás, hemos ido viendo en diferentes ocasiones cómo todos los que escuchaban, la historia de quienes escuchaban la palabra y se convertían. Y ahora vamos a ver un episodio de aquellos que escucharon, que saben de quién es Pablo, de qué habla Pablo, pero sin embargo no ha llegado esto a sus corazones. Todo esto comienza con el alboroto, ¿cierto?, de Demetrio. Bueno, Pablo estando en Éfeso, ¿cierto?, no ha cambiado mucho la condición a lo que veíamos en la mañana. Pablo está en Éfeso. Pablo lleva mucho tiempo estando ahí en las regiones cercanas en Éfeso, más de 2 años, y él hace sus planes para seguir predicando el Evangelio. En la mente de Pablo estaba llenar todo lo que él pudiese, todo lo que sus fuerzas le dieran, con el Evangelio, recorriendo las iglesias, confirmando, estableciendo, pensando incluso en algún momento, como lo dice después en sus cartas, el llegar hasta España, o sea, lejos, fuera incluso del Asia, el poder llegar. Entonces vemos aquí esa planificación, vemos a Timoteo y Erasto, que son los enviados de parte de su ayudante, y comienza el versículo 23 con el alboroto que hubo en Éfeso. ¿Qué sucedía? Que había un platero llamado Demetrio, que él era el encargado de comercializar estos templecillos de plata, ¿cierto? Que no hay arqueológicamente algún registro de un templo, porque como son de plata, se piensa que después todos los que se vendieron probablemente los fundían y ocupaban la plata para hacer otra cosa. Pero en ese momento era algo que estaba dando mucho dinero a los comerciantes, a los artífices de Éfeso, estos templecillos de Diana de los Efesios. Y para entender, mis hermanos, la magnitud de este movimiento económico que había a causa de Diana, tenemos que comprender quién era Diana de los Efesios, ¿sí? Era la diosa romana de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, yo leyendo, buscando, de la virginidad, diosa de los animales salvajes, de la fertilidad incluso. Pero el mayor atractivo que tenía esta ciudad debido a Diana de los Efesios eran 2 cosas: el templo, que era una obra arquitectónica, pero considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y también un meteorito que se supone que se piensa cayó ahí en Efesio, que no es poco común que caiga un meteorito. O sea, constantemente nuestro planeta está recibiendo proyectiles del espacio, pero gracias a la capa de ozono no pasan, se desintegran y son muy pocos los que logran traspasar, y se cree, según lo que aquí menciona el relato, que pudo haber caído un meteorito aquí en la ciudad de Éfeso.
El templo, mis hermanos, de Diana era algo impresionante, tenía 150 metros de largo, 50 metros de ancho, tenía una altura de 20 metros, o sea, era como del porte de esta cuadra más o menos, pero en altura, no sé, el doble o triple de esta iglesia. Y eso, mis hermanos, sumado a que Éfeso estaba en parte de las rutas comerciales del mundo antiguo del Asia Menor, hacía que mucha gente circulara por este lugar. Muchas personas. Y dentro de todo esto había mucha gente muy religiosa con Diana de los Efesios, muy religiosa con ella. Entonces compraban y se comercializaban mucho estos templecillos con su imagen. Pero ¿qué pasa? Pablo, el apóstol Pablo, como estaba predicando el evangelio verdadero, estaba predicando al Dios verdadero, le estaba quitando fama a Diana de los Efesios. Y como vimos, por ejemplo, con una predicación que él hizo estando en el Areópago de Atenas, él dice, el Dios no conocido, ese es el Dios verdadero, quitándole crédito a cualquier otro Dios presente. Y recordemos, mis hermanos, que la mitología griega y romana tiene una cantidad de dioses pero inmensa. Y después de los dioses vienen los semidioses. Y después de los semidioses viene otra. Entonces era algo impresionante que tenían, siendo incluso esta diosa Diana, Artemisa, su versión griega, era hija de Zeus, que era, se supone, el dios de los dioses, o sea, el que controlaba el Olimpo, donde estaban los 12 dioses principales. Entonces, Pablo, con su predicación, estando 2 años en este lugar, estaba haciendo que mucha gente dejara de lado su paganidad, su religiosidad, su adoración a los ídolos, y se estaban volviendo al Dios verdadero, pero esto estaba trayendo problemas económicos a todos estos artífices, al platero, ¿cierto?, a todos los que vendían. Entonces, molestos por esta situación, ellos se reúnen y dicen, y me llama la atención la espiritualidad que ellos tienen, porque ellos efectivamente creían en esta diosa, creían en todos los dioses que tenían, pero su primera preocupación no era Diana de los Efesios, su primera preocupación era el dinero que estaban perdiendo. Porque si usted se fija en el verso 26, 25, cuando parte Demetrio hablando, dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Así parte hablando Pablo. Pero veis, Demetrio, perdón. Pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y lo añade después, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. O sea, el orden de prioridades de Demetrio estaba primero el negocio que ellos tenían y después venía la importancia, ¿cierto?, del templo, o sea, de Diana. Y esto nos habla un poco, mis hermanos, de la real motivación del corazón idólatra del ser humano, que por naturaleza busca, ¿cierto?, estas cosas, busca hacerse de ídolo, pero siempre buscando en primer lugar un beneficio propio. Y Demetrio lleva a la gente con este discurso, con esta forma de persuasión también, para demostrarles el peligro en el que estaban, y evidentemente todos estaban preocupados por esta situación, alborotados de tal manera que terminan gritando grandes Diana de los Efesios entre todos, y deciden y determinan en toda esta euforia avalancharse hacia el teatro de la ciudad de Éfeso. Esto, mis hermanos, era una práctica común, no era extraño que fuesen al teatro, porque el teatro era un lugar donde se hacían asambleas generales y donde comúnmente se votaban por ciertas leyes que venían de lo que sería el Senado en ese tiempo. Entonces era común estar ahí, incluso el teatro también era una obra arquitectónica gigantesca, tenía una capacidad para 25.000 personas. Y para que nos hagamos una idea más o menos del tamaño que tenía, el estadio de aquí de San Antonio tiene una capacidad de 5.000 personas. O sea que estamos hablando 5 veces el tamaño de gente que puede albergar aquí el estadio, era lo que se reunía en ese lugar. Y por eso no es extraño que mucha gente que llegó, que vio el alboroto y que estaba ahí, estaba confundida y no tenía idea qué estaba haciendo ahí. Dice el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido.
No sabían que esto se debía a esta discusión acerca del comercio que ellos estaban teniendo, de lo que podían perder. Y claro, tiene cierta legitimidad de entender que el perder crédito, el templo de Diana y su diosa, les iba a traer a ellos todos estos problemas económicos. Mi esposa y yo, debido a nuestro hijo, sobre todo ella, ha tocado viajar mucho a Valparaíso, siempre. Y pasamos por el santuario de Lo Vázquez, de la Virgen de Lo Vázquez. Y es entretenido porque está el santuario y usted ve que inmediatamente, aprovechando la fama y toda la gente que llega, negocio alrededor. Locales de comida, de recuerdos, de medallitas, de imágenes. Porque es común que esto suceda, la aglomeración de gente llama al comercio, llama a los negocios. Pero ellos estaban viendo que su negocio se estaba perdiendo, que estaba cayendo, entonces fueron a la asamblea con la intención de también llegar a algún acuerdo referente a esto mismo. Querían alborotar las masas, alborotar la gente, echarle la culpa a los cristianos, a los que estaban proclamando a este Dios verdadero y gritándole crédito a Diana, de tal forma que incluso toman a Gayo y a Aristarco, a compañeros de Pablo, los toman entre la multitud, lo dice el versículo 29, dice, aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. No sabemos específicamente qué fue lo que sucedió con ellos, pero sí se sabe que no los mataron ni nada, probablemente estuvieron en prisión quizás por un tiempo, o a lo mejor algo sucedió, pero después vuelven a aparecer dentro del compañerismo de Pablo, sobre todo Aristarco, vuelve a aparecer como un compañero fiel de él, compañero de prisión, Pablo lo denomina. Y fíjese lo que yo le menciono, de que en todo esto que estamos viendo, vemos cómo es la pura naturaleza humana la que se está manifestando y la que está saliendo a relucir para que todo esto suceda. Porque vemos incluso que Pablo, siendo él un apóstol impetuoso, no teniendo miedo de perder su vida en cuanto a todo lo que la predicación del Evangelio implica, Pablo quería salir, pero no le dejaron y no salió. ¿Me entiende? O sea, un hombre con la potencia que tenía Pablo, con cómo Dios obraba a través de él, también al ver esa situación, yo me imagino que el mismo Espíritu Santo también lo detuvo, pero él tampoco impulsó ni quiso seguir intentando salir, sino que Pablo también se retuvo de estar presente en esta asamblea. Entonces, vemos únicamente la pecaminosidad del corazón humano en contra de la verdad predicada, porque les estaba gritando, cierto, de partida la veracidad de su diosa y también todo este perjuicio económico en que estaban cayendo. Ahora, esto, mis hermanos, nos da una evidencia clara del corazón pecaminoso del ser humano, de que el ser humano, su preocupación en primer lugar no está en lo espiritual, no está en lo divino, sino por el contrario, está siempre en sí mismo y en la búsqueda de los beneficios para su propia vida. ¿Sí? Estudiando un poco acerca de la doctrina del pecado, si nos vamos a Génesis, nosotros vemos en el principio de que la raíz del pecado, la tentación en la que Eva cayó, fue que ella vio agradable sacar del trono de su corazón a Dios y colocarse a sí misma en ella, o el ser humano como tal, para no cargar a Eva. Vieron que era agradable a los ojos sacar a Dios del corazón y ponerse ellos reinando. Y esto, mis hermanos, fue en lo que cayeron. Y esa condenación que trajo al corazón el pecado, nos traspasó a todos nosotros de forma que hoy en día, por naturaleza, nadie tiene a Dios como el fin de su vida, ni como la búsqueda constante que deberíamos tener. Por el contrario, el ser humano se destaca por hacer todo lo posible por alejarse de Dios y de todo lo que tenga que ver con esta forma de espiritualidad. En la misma consecuencia del pecado, mis hermanos, en ese momento, hizo que Eva se escondiera, que Adán y Eva se escondieran, estando ellos en comunicación con Dios. No, ahora lo que hacían, estaban huyendo, estaban arrancando de Él, de su presencia.
y refleja muy bien lo que Jesús mismo le enseñó, que dice que los que no vienen a Él, no vienen para que sus obras no sean reprendidas, porque el corazón humano es pecaminoso y tenemos pecado en nuestro corazón. Cantábamos hace unos minutos la alabanza Glorioso Día, y esa se le hizo una modificación en la letra aquí, en la versión que cantamos aquí en la iglesia, porque hay una parte que dice, me buscaba el Salvador. Y esa, la letra original, dice, yo buscaba un Salvador. Pero se cambió porque entendemos que a la luz de la palabra nadie buscaba un Salvador. Nadie de nosotros buscaba efectivamente a Dios, y si alguien se encontró con Él en la búsqueda si alguien piensa o alguien puede decir, no, yo vine a Dios en algún momento, probablemente fue primero por alguna enfermedad o fue por algún beneficio, a lo mejor de algún milagro, de algún trabajo, de algo, pero nadie busca a Dios por Dios mismo. Y si hay alguien que se haya acercado a Él o que haya empezado una vida espiritual y que dice, no, si yo lo empecé, probablemente no lo hizo, sino que vino en búsqueda de los beneficios de lo que implica tener a Dios cerca. Y esto, mis hermanos, se explica y se entiende, y Freud lo decía, este psicoanalista, de que responde a una necesidad psicológica que el ser humano tiene de crear dioses. Porque nosotros, como nos relacionamos todos los días, nosotros siempre estamos en una constante actividad de sobrevivencia. Nosotros siempre, si trabajamos, nos vestimos, comemos, es porque estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestros recursos para tener comida, para tener ropa. Entonces lo que no queremos es perecer, entonces estamos constantemente luchando por sobrevivir. Y Freud explica y dice, con las personas es fácil, porque yo, por ejemplo, usted, si tenemos algún conflicto o algo, yo puedo aplicar, ¿cierto?, a la emocionalidad, puedo sobornarlo, si usted tiene algún conflicto conmigo y, no sé, me quiere asesinar, por ejemplo, yo puedo decirle, no, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Me entiende? Uno puede, en las relaciones interpersonales, uno puede apelar de alguna manera para poder cambiar su voluntad, cambiar su decreto. Pero con las fuerzas impersonales, por ejemplo, como la naturaleza, uno no puede dialogar. No puedo rogarle a la tempestad, a las lluvias, por ejemplo, que vienen el otro día, que se detengan. No puedo hablar con un terremoto y decirle, por favor, cerca de mi casa no. No puedo, ante una enfermedad, por ejemplo, tan terrible como es el cáncer, hablarle y decir, pucha, ¿cuánto te doy para que salgas de mi cuerpo? Entonces, el análisis de las religiones que se van creando dicen que finalmente lo que la gente hace, o hizo en su momento siempre, es darle personalidad a todas estas cosas. De manera que así encontramos un Dios en la lluvia, un Dios en el trueno, un Dios en la naturaleza, una diosa como Artemisa, por ejemplo, o sea, Diana, de la fertilidad, de los animales salvajes, de los terrenos, de tal manera que como le damos personalidad, podemos apelar a ella. Se puede apelar. Usted recuerda, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto que hubieron, que por mano que Dios hizo a través de Moisés. John MacArthur, si no me equivoco, en su Biblia de estudio, él nos muestra cómo cada plaga lo que hacía estaba desacreditando a un dios egipcio. Porque los egipcios tenían, por ejemplo, a Ra, el dios del sol, tenían al dios también, por ejemplo, de los ríos, desde que también se ve afectado con la plaga cuando se transforma el agua en sangre, y así cada una de las plagas fue en dirección también hacia un dios, demostrando que solamente el de Israel era el verdadero. Entonces, esto, mis hermanos, este episodio nos muestra también esa necesidad de crear dioses que tiene el ser humano y de vivir de una manera idolátrica hacia ellos. Y es muy curioso darse cuenta de que son dioses que están perfectamente de acuerdo con mi manera de vivir. Y esto a mí me llama mucho la atención y me afirma mucho mi fe en lo que nosotros creemos en el Evangelio, porque hay dos cosas que yo considero que distinguen nuestra creencia de cualquier otra religión del mundo.
La más importante, creo yo, en primer lugar, es la gracia, de que se nos da algo 100% gratis, gratuito, sin encargar nada a cambio, como nuestra salvación. Y en segundo lugar, que tenemos un Dios tan santo que nos recuerda a cada momento de que no está de acuerdo con el pecado del ser humano. Todo lo contrario a lo que podemos ver, por ejemplo, en otras religiones, por dar un ejemplo, como el catolicismo, el hinduismo, otras cosas, que son religiones que están de acuerdo, que el ser humano se siente cómodo viviendo en ellas. Yo tengo muchos conocidos que son católicos, con los que me he ido topando en mi vida, y que tienen quizá una práctica, ¿cierto?, de ir a misa, de los más católicos practicantes, por así decirlo. Pero es curioso ver cómo todo lo que ellos viven, o sea, no afecta en nada a su vida. El Dios que ellos siguen está totalmente de acuerdo con cómo ellos viven. Y nosotros aquí nos damos cuenta de que el evangelio que predicamos es un Dios que constantemente nos llama a la santidad, porque Dios es santo y nosotros no lo somos. Vemos a un Dios que mandó a su Hijo, a Jesucristo, a vivir una vida santa para nosotros poder estar cubiertos bajo esa vida y no recibir la condenación que nuestra propia vida nos trae. Entonces, eso, mis hermanos, es una evidencia, en primer lugar, del corazón pecador del ser humano y del Dios santo al que estamos sirviendo, que constantemente el hombre hace todo lo posible por alejarse de él. Y no solamente alejarse de la verdad que es pregonada, sino también, como vimos con Gayo y Aristarco, de rechazar también a aquellos que la predican. Tenemos, mis hermanos, el caso de Isaías cuando él se encuentra en el trono, ante el trono de Dios, cuando él tiene esta visión, y él exclama, y lo primero que él dice al ver la majestad de Dios, no dice qué hermoso, qué bonito, no empieza a glorificarle, sino que el pavor y el terror infunde todo su ser, de forma que él dice, ay de mí, miserable, miserable de mí. Porque nuestra vida, mis hermanos, nuestra condición de pecadores, lo que nos hacen es darnos cuenta de que ante un Dios santo como el que tenemos, mis hermanos, no somos absolutamente nada. Absolutamente nada. La santidad de Dios, mis hermanos, en contraste con todos estos dioses, es algo que es sublime, es magnífico, es hermoso ver cómo Dios destaca su santidad y cómo nos manda también a vivir cerca de ella. Uno ve, por ejemplo, estos dioses griegos, los dioses romanos, y prácticamente, hermano, lo que los separan o lo que los... sí, bien digo, lo que los hace la diferencia entre un Dios y un ser humano es simplemente el poder, la capacidad de hacer algo. Pero en su lujuria, en sus deseos, en sus carnalidades y pasiones, son prácticamente la manifestación de la maldad humana. Vemos el mismo Zeus, por ejemplo. La historia de él es una historia terrible, un Dios pero totalmente entregado a la lujuria, a los placeres sexuales, que estando aún casado, tuvo cerca de 400 hijos por fuera de su matrimonio, engañando mujeres, engañando incluso con su propia familia, con sus propias nietas. Incluso esta misma Artemisa no es hija de su matrimonio, sino que es hija por fuera. Entonces, y así todos los dioses tienen estas historias que son tan turbulentas, que más que manifestar santidad, simplemente manifiestan lo que un hombre haría si tuviese esos poderes, esa facultad. Una rienda suelta al pecado humano. Pero nuestro Dios, si hay algo que lo caracteriza y que Él resalta y se encarga de resaltar, es su santidad. Que Él es santo. Vemos, por ejemplo, R.C. Sproul toma el ejemplo de cuando estaban los discípulos en la barca. Están los discípulos en la barca y Jesús les manda que crucemos al otro lado. Y cuando están cruzando, Jesús va durmiendo y se desata la tempestad. Tan fuerte que ellos, siendo marineros experimentados, ¿cierto?, pescadores y conociendo el mar, conociendo el fenómeno del mar de Galilea, dicen, aquí vamos a perecer, y despiertan a Jesús
pero aterrorizados, pidiéndole que haga algo. Y Jesús mostrando el poder, ¿cierto?, de Dios sobre toda la materia creada, tal como en un principio Dios mismo creó todas las cosas de la nada. Jesús manifiesta también su autoridad sobre todo, diciéndole al mar calla y al viento enmudece. Y en el instante, mis hermanos, el mar se volvió como una taza de leche y no hubo viento que moviese ni un solo pelo de la cabeza de los que estaban ahí. Y esto, mis hermanos, más allá de traer gozo, satisfacción de entre los que estaban ahí, que habían salvado su vida, a decir gracias Jesús por habernos salvado, o a decirle bien, estamos contentos, no. Lo que vino sobre ellos fue todavía más miedo que el que ya tenían, porque expresan cuando ven todo esto y dicen, ¿quién es este hombre al que los mares y los vientos le obedecen? Porque la presencia santa de Dios, mis hermanos, sobre todo en la manifestación de Cristo, nos enseña eso, su santidad. Vemos en el Antiguo Testamento cómo el Dios santo de Israel no se le podía ver cara a cara, no podía estar, nadie lo podía ver porque si no iba a perecer. El mismo Moisés una vez le pidió verlo, que fuese con él, y Dios le dijo no, porque no hay hombre vivo que vea mi rostro y viva. Y le muestra su espalda, y simplemente Moisés, viendo la espalda de Dios, quedó iluminado su rostro, de forma que aún los que lo miraban del pueblo de Israel se asustaban. Tuvo que ponerse un velo. Y esa santidad de Dios, lo hermoso y algo que nos enseña el libro de los Hebreos, es que fue manifestada en Cristo, y que hoy en día nosotros, ante esa santidad, no nos acercamos de una forma terrible con miedo, sino que, mire, si me acompaña a Hebreos 12, al versículo 18, dice de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La manifestación de la santidad de Dios, mi hermano, en el Antiguo Testamento era terrible estar en la presencia de un Dios santo. Y sigue hablando acerca de Cristo, o sea, de nuestro beneficio hoy en día, de que nosotros no nos acercamos a esto, no nos toca vivir esto, sino que os habéis acercado, dice el verso 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de tener a Cristo, de vivir en esta época en que tenemos ya Cristo vino, Cristo murió en la cruz y tenemos seguro asilo y amparo en Él. Sin embargo, los hombres que vemos aquí en el relato de los libros de los Hechos, todo lo contrario, lo más lejos posible del Dios de esta verdad. Estando en el teatro incluso, como no sabían qué era lo que estaba sucediendo, la multitud pensó que era culpa de los judíos y echan adelante a un judío que se llamaba Alejandro, y él quiso levantar la mano para pedir defensa, y se piensa que la defensa que él quería presentar era que ellos eran judíos y no cristianos, que no era lo mismo que era lo que predicaba Pablo, sino que ellos no estaban haciendo este alboroto. Sin embargo, al saber que eran judíos, la multitud obviamente no entendía la diferencia, ¿no? Ambas regiones tenían supuestamente el mismo Dios, vienen de la misma descendencia, ¿cierto?, de Abraham. Entonces Pablo, incluso siendo judío, un fariseo, entonces no le permiten ni siquiera hablar tampoco. No le dejan hablar y se ponen a gritar por casi 2 horas, mis hermanos, 2 horas, grande Diana de los Efesios.
Yo, mi hermano, aquí hablando que y hablar 30 minutos, 40, la garganta se me seca, me duele, después me bajo y no quiero seguir hablando con nadie. Y aquí mis hermanos 2 horas gritando. Yo pensaba, porque trataba de asimilar cómo habrá sido, pensaba por ejemplo en un partido de fútbol cuando se está con esa algarabía, pero por lo menos hay algo a que gritarle. Hay jugadores en la cancha, moviendo una pelota para allá, los que les gusta el fútbol, pero sin embargo estar gritando ahí entre medio simplemente a la diosa Diana, y todos juntos ahí, grandes Diana de los Efesios, o sea, muestra la idolatría en su corazón. La idolatría y el perjuicio que tenían de no mirar por ninguna otra cosa más que primero por sus bienes y en segundo lugar por esta diosa creada que ellos tenían. Y después, y me sigue sorprendiendo porque después se levanta el escribano y vemos una vez más otro acto egoísta de parte de él, que manifiesta el egoísmo del ser humano, porque él empieza a hablar y dice, varón, él le dice, ¿quién es el hombre que no sabe quién es Diana? ¿Cierto? Todos saben que Diana es nuestra diosa, que es la más grande, la veneran en todo el mundo. Y dice, y de la imagen venida de Júpiter, ¿cierto? Que es Zeus, habla de Zeus. Y dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Aquí, para entender lo que está sucediendo, el escribano, mis hermanos, que estaba aquí, él vendría siendo como lo que es un alcalde hoy en día, según el comentario de John MacArthur, en autoridad. Entonces el escribano era el que se encargaba cuando habían estas asambleas, ¿cierto?, de presidirla, de tomar los votos, de presentar el tema. Entonces era un delegado público, un funcionario público encargado de dar cuenta de esta asamblea. Pero ¿qué pasa? Como esta asamblea se hizo de forma irregular, este escribano estaba más preocupado de lo que le podía pasar a él si es que los acusaban de sedición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les dice más adelante que hay tribunales, hay concejales, se puede pedir asamblea, pero no de esta forma, dice, porque no tenemos cómo justificar esto. ¿Por qué? Porque le responde incluso de que Pablo y los hombres, ¿cierto?, que en este caso Gayo y Aristarco que habían tomado, dice, los trajeron ustedes sin ser ellos sacrílegos, es decir, no estaban robando cosas del templo de la diosa, ni tampoco blasfemadores, o sea, no estaban hablando en contra de la diosa como tal, estaban predicando al Dios verdadero, pero no hablando en contra de la diosa. Entonces dice, no hay motivo para que estemos aquí reunidos. Y dice el versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y fíjense, mis hermanos, cómo todo este relato que hemos ido viendo, vemos únicamente al ser humano actuando y las motivaciones perversas de su corazón. El reflejo de su vida, el reflejo de lo que realmente lo motivaba, lo movía, eso era lo que vemos aquí. En Demetrio, en los artífices, en la gente que estaba ahí confundida, gritando por Diana de los Efesios, en el escribano velando por su cabeza y por quizás todos los que trabajaban con él. Y todo lo contrario nos enseña la palabra del Señor, y es con lo que me gustaría concluir. Que a nosotros, mis hermanos, se nos enseña a vivir como Cristo vivió. Si hay un mandato que tenemos y que es claro dentro de la Escritura, es el ser santo. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y nosotros estamos en ese proceso de santificación. ¿Y cómo es el proceso de santificación? Que vamos aprendiendo de su palabra, que el Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones y que va transformando nuestro pensamiento y nuestras prácticas, de manera que cada día vamos avanzando un poco a vivir como Cristo vivió. Ese es el fin de nuestra vida, la glorificación de Dios. El hecho de que su nombre aquí en la tierra no sea blasfemado por nuestra vida, como por ejemplo pasaba con los hermanos de Creta,
Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y le dice, porque por causa de los mismos cretenses, el evangelio también estaba siendo blasfemado. Entonces se nos enseña, mis hermanos, a vivir nuestra vida conforme a la bondad de Dios, a lo que Él nos enseña, para que su nombre sea glorificado, y ese es el fin de nuestra vida, y es todo lo contrario a lo que nos muestran los hombres que estaban en esta porción, porque ellos no conocían al Dios verdadero, no conocían lo que nosotros conocemos, no fueron alcanzados por la gracia que nosotros tenemos, y nosotros sí fuimos alcanzados por ella. Y esa es la motivación de un cristiano de verdad. Si usted lo recuerda, por ejemplo, cuando Cristo estaba enseñando acerca de la oración, cómo se debe orar, la primera petición que pone dentro del modelo de oración, ¿se recuerda cuál era? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y pide, santificado sea tu nombre. Entonces, de eso, mis hermanos, entendemos que nuestra vida debe ser para santificación del nombre del Señor. Para que vivamos proyectando la santidad, ¿cierto? Que nuestro mismo Dios tenemos esa misma. Porque el mundo, mis hermanos, está lleno de ídolos, tenemos ídolos en todas partes, nosotros mismos, nuestros corazones no están absortos de los ídolos, sino que tenemos también idolatría en nuestro corazón, pero la palabra del Señor que nos vaya transformando, cambiando, enseñando. Todo aquello, mi hermano, que a usted le duela perder, más que Dios mismo, más que Cristo mismo en su vida, eso es un ídolo. Toda cosa que pueda tener más peso, por ejemplo, que una decisión de la mano del Señor, que pueda tener más peso incluso que su testimonio como hijo de Dios, es también un ídolo. Hay muchas cosas a las que como hijos de Dios debemos renunciar, no porque sean a veces pecado como tal, sino porque pueden dañar nuestro testimonio, el testimonio del Dios también al que servimos. Y el proverbio lo dice, se me olvidó cómo dice el proverbio, dice, es mejor la buena fama que el buen ungüento, que el buen perfume. Porque como hijos del Señor, por causa nuestra, el evangelio mismo puede ser perjudicado a causa de cómo vivimos. Y por el contrario también puede ser glorificado por nuestra vida, por lo que hacemos. Predicamos a Cristo y que esa predicación pueda verse reforzada y confirmada por la vida que llevamos por delante. Que la santidad de Dios, mis hermanos, y que el mandato que Él tiene pueda impactar nuestro corazón. De manera que entendamos que a quien servimos es un Dios santo, santo, santo. No hay nadie en comparación a Él en santidad. Él, hermano, en el segundo mandamiento que le entrega en el Éxodo, Él manda que no se le honre a Él con imágenes, ni tampoco que se hagan imágenes de ningún tipo, porque yo creo, mi hermano, que su santidad es imposible de ser retratada. Es imposible de que hagamos un retrato, alguna imagen o alguna cosa hecha con nuestras manos que pueda representar lo que Dios es. Entonces, por eso le servimos por fe. Y cuando hombres han visto la gloria de Dios y su majestad, mi hermano, el resultado ha sido terror en primer lugar, viendo incluso que querubines que ministran, porque me estaba acordando de nuevo de Isaías 6, porque Isaías ve los querubines y cuando ve, entendiendo, ¿cierto?, que Dios es quien creó a todos los ángeles, querubines, serafines, ¿cierto?, ángeles, los querubines se les dieron un par de alas para que tapasen sus ojos, para que tapasen su cara. Entonces, imagínense la santidad de Dios, que incluso los querubines, seres pero potentes, creados por el Dios mismo, Dios se encargó de darles alas porque ni siquiera ellos pueden contemplar la presencia de Dios. Y nosotros, mis hermanos, se nos promete que un día estaremos con Él cara a cara. Cara a cara frente al Señor. No por nosotros, sino por Cristo y su sacrificio. Entonces la palabra del Señor, mis hermanos, nos invita y nos exhorta y nos demanda una vida en santidad. Una vida que refleje a quien servimos. Estos hombres no estaban siendo inconsecuentes, porque ellos estaban actuando conforme a sus principios, a lo que creían, a lo que movía su corazón. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo consecuentes con nuestra fe y con lo que creemos?
que el Señor nos ayude a vivir como hijos de Dios. Le invito a que se ponga de pie y podamos orar al Señor por el consejo de su palabra. Padre Santo, Celestial, Señor, es un gran privilegio y una gran misericordia y bondad, Señor, y palabras me faltan para describir lo que es poder estar conversando de tus bondades, Señor, aquí en este lugar. Poder conversar de tu santidad, del sacrificio de Cristo, de la naturaleza, Dios mío, tuya, de la santidad, Señor, que rodea todo lo que tiene que ver contigo. Y queremos, Padre Celestial, y en nuestra motivación, que esa santidad también traspasa nuestras vidas, Señor. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, de manera, Señor, que rogamos que podamos ser transformados cada día a vivir una vida en santidad, Señor. Y no hablamos, Señor, de ser simples personas que se cuiden por las apariencias o que se cuiden simplemente por una fama humana, sino que lo hacemos, Señor, por la gloria tuya, Padre Celestial. Lo hacemos con el fin último de glorificarte a ti, de poder predicar el Evangelio sin trabas que nosotros mismos hayamos colocado, porque aún muchas veces nuestro testimonio a nosotros mismos nos impide hablar. Nuestra propia vida, Señor, nuestros propios pecados, nuestra propia forma de ser es lo que nos limita a conversar de tu palabra. Pero que pueda impactar, Señor, de tal forma tu santidad en nuestros corazones que podamos vivir de una manera santa, Señor, justa, entendiendo que la gracia nos enseña, Señor, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, Señor. Que tu gracia nos capacite, Señor, que tu gracia nos ayude, nos exhorte, nos reprima cada día de pecar, Señor, de nuestra maldad. Somos hombres pecadores, Señor. Somos hombres malvados, Señor. No tenemos nada que ofrecer delante de tu trono. Y si hay algo que tenemos, Señor, y que lo tenemos porque lo hemos recibido, es a Cristo, el precioso sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. Y queremos vivir, Señor, como Él nos enseña, entendiendo que Él murió, Él dio su vida por todos nosotros, para que ahora nosotros también vivamos nuestra vida por Él, Señor. Gracias, Padre, por su bondad. Gracias, Padre, por este sacrificio maravilloso y por esta exhortación de su palabra que rogamos pueda ser guardada en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo su amor. Rogamos todo esto, Señor, por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.